En la historia del cristianismo, pocos nombres son tan conocidos como el del apóstol Pablo. Su transformación dramática de ser un enemigo severo de los cristianos a convertirse en uno de sus mayores defensores, no solo cambió su vida, sino que también jugó un papel clave en la formación del futuro de la fe cristiana. Esta historia explorará de dónde vino, cómo fue criado y los momentos clave que lo convirtieron en la figura cristiana más influyente después de Jesús. La historia comienza con un hombre llamado Saulo. Nació en Tarso, una ciudad ubicada en la región de Cilicia, que hoy forma parte de Turquía. En aquel entonces, Tarso era un centro importante donde convivían diferentes personas y tradiciones. Allí se mezclaban pensamientos griegos, romanos y judíos. El lugar de nacimiento de Saulo se menciona en Hechos 22:3, donde él dice: «Yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero me crié en esta ciudad». Esto nos muestra que aunque Saulo nació en Tarso, pasó sus primeros años creciendo en Jerusalén, el corazón religioso del pueblo judío. Su familia tuvo un papel fundamental en su vida. Eran fieles seguidores del judaísmo y cumplían cuidadosamente sus costumbres y enseñanzas. En Filipenses 3:5, Saulo, más adelante conocido como Pablo, nos da una idea de sus orígenes. Dice que fue circuncidado al 8º día, que pertenecía a la tribu de Benjamín y que era hebreo de pura sangre. Esto significa que su familia se aseguró de que él siguiera las prácticas judías desde el principio. De niño, Saulo comenzó su educación en Tarso. Las escuelas de esa ciudad eran conocidas por su alto nivel, así que recibió una excelente formación. Aprendió a hablar griego con fluidez, ya que era el idioma más común en esa región. También estudió tradiciones griegas y aprendió sobre su estilo de vida. Sin embargo, para su familia, lo más importante de su aprendizaje era su fe judía. A medida que crecía, su familia decidió que debía recibir una formación religiosa aún más profunda. Por eso, lo enviaron a Jerusalén para seguir estudiando. Allí, Saulo se convirtió en alumno de uno de los maestros más reconocidos de esa época, un hombre llamado Gamaliel. Hechos 22:3 también menciona esto. Saulo explica que fue instruido bajo la guía de Gamaliel y que siguió con dedicación las enseñanzas de sus antepasados. En esos tiempos, decir que uno estudiaba a los pies de alguien significaba que era un aprendiz comprometido bajo su instrucción. Gamaliel era famoso por su sabiduría y ampliamente respetado. Bajo la mentoría de Gamaliel, Saulo profundizó en el estudio de las enseñanzas judías. Se enfocó en la Torá, que contiene los primeros 5 libros de la Biblia, y estudió todos los mandamientos que el pueblo judío debía obedecer. Saulo se dedicó con gran compromiso a este aprendizaje. Estaba decidido a ser el estudiante más fiel y a cumplir cada regla sin fallar. Con el tiempo, Saulo se unió a un grupo específico dentro del judaísmo conocido como los fariseos. Este grupo era reconocido por su estricta obediencia a la ley judía. Creían que cada mandamiento debía cumplirse al pie de la letra. En Hechos 23:6, Saulo dice: «Yo soy fariseo y mi padre también lo era». Esto nos muestra que Saulo no se unió a los fariseos por casualidad. Era una tradición familiar. Muchos admiraban a los fariseos por su devoción, aunque algunos los criticaban por ser demasiado estrictos. Saulo no solo se unió al grupo, se convirtió en uno de los más comprometidos. En Gálatas 1:14, él cuenta: «Yo progresaba en el judaísmo más que muchos de los de mi edad y sentía un gran entusiasmo por las tradiciones de mis antepasados». Esto demuestra que Saulo era más devoto a la ley judía que la mayoría de los jóvenes de su tiempo. Fue por esa época que empezó a oír hablar de un nuevo grupo. Eran conocidos como los seguidores del camino. Hoy los conocemos como los primeros cristianos.
Estas personas creían que Jesús de Nazaret era el Mesías, el Salvador que el pueblo judío había estado esperando. Para Saulo, esta idea era inaceptable. Pensaba que ese mensaje era peligroso y que iba en contra de todo lo que había aprendido. Para él, este nuevo movimiento deshonraba las tradiciones sagradas que tanto valoraba. Por eso decidió detenerlos. Saulo comenzó a perseguir a los cristianos, convencido de que era lo correcto para defender su fe. La primera vez que se menciona a Saulo en relación con los cristianos es durante el juicio de un hombre llamado Esteban. Esteban era un líder importante entre los primeros creyentes y fue acusado por las autoridades judías de hablar contra Dios. En Hechos 7:58 leemos lo que ocurrió. Lo sacaron de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los que lo acusaban dejaron sus capas al cuidado de un joven llamado Saulo. Esto significa que Saulo presenció todo el hecho. No lanzó piedras, pero estuvo allí mientras otros lo hacían. Incluso cuidó sus pertenencias. Hechos 8:1 dice, Saulo aprobaba lo que habían hecho. Esto nos muestra que Saulo apoyaba el acto y pensaba que Esteban merecía ese castigo. Desde ese momento, Saulo se volvió aún más decidido a silenciar a los cristianos. Comenzó a actuar directamente contra ellos. Según Hechos 8:3, Saulo quería acabar con la iglesia. Iba de casa en casa sacando por la fuerza a hombres y mujeres para meterlos en la cárcel. No se conformó con echarlos de Jerusalén. Quería encontrarlos en otras ciudades también. Por eso fue a ver al sumo sacerdote, la figura religiosa judía más poderosa. Hechos 9:1-2 dice, Saulo seguía amenazando con matar a los seguidores del Señor. Fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para llevar a las sinagogas de Damasco. Si encontraba allí a alguien que siguiera el camino, hombre o mujer, los arrestaría y los llevaría a Jerusalén. Damasco era una ciudad lejana e importante, muy lejos de Jerusalén. Saulo quería tener autoridad legal para viajar hasta allí y arrestar a todos los que siguieran a Jesús. Estaba decidido a frenar la expansión del mensaje de Jesús. Años más tarde, cuando Saulo ya era conocido como el apóstol Pablo, miró atrás a esa etapa de su vida. En 1 Corintios 15:9 escribió, Soy el menor de los apóstoles y ni siquiera merezco ese título, porque perseguí al pueblo de Dios. Esta confesión muestra el profundo arrepentimiento de Pablo por lo que había hecho. Reconocía que había cometido errores graves al dañar a los creyentes y se sentía indigno por su pasado. Así termina el primer capítulo del viaje de Saulo. Comenzó como un joven devoto de Tarso. Estudió con grandes maestros en Jerusalén y se convirtió en un fariseo apasionado. Pero esa pasión lo llevó a perseguir a los seguidores de Jesús, creyendo que defendía su fe. Con las cartas de permiso en la mano, Saulo partió hacia Damasco, listo para arrestar a más creyentes. No tenía idea de que su vida estaba a punto de transformarse por completo. Algo increíble iba a suceder en el camino a Damasco. Un evento que convertiría a Saulo, el perseguidor, en Pablo el mensajero. Esta primera parte de su vida nos recuerda que incluso las creencias sinceras pueden llevarnos por el camino equivocado, especialmente cuando creemos que estamos haciendo lo correcto. También nos prepara para el cambio poderoso que vendría. Un cambio que hizo de Saulo una de las voces más fuertes de la fe que antes quiso destruir. Su historia es uno de los momentos más impactantes e inolvidables del Nuevo Testamento. Todo comenzó en ese camino polvoriento hacia Damasco. Saulo, decidido a dañar a quienes seguían a Jesús, iba con planes peligrosos. Su intención era capturar a más creyentes y llevarlos a Jerusalén. Hechos 9:3-6 describe claramente lo que pasó. Una luz repentina desde el cielo lo rodeó. Cayó al suelo y escuchó una voz que le decía, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Él respondió, «¿Quién eres, Señor?» La voz dijo,
yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora levántate, entra en la ciudad y espera instrucciones. Ese momento poderoso dejó a Saulo completamente ciego. Los hombres que viajaban con él quedaron asombrados. Escucharon la voz, pero no vieron a nadie. Ayudaron a Saulo a levantarse y lo guiaron hasta Damasco. Hechos 9:9 dice que no pudo ver durante 3 días, y en ese tiempo no comió ni bebió nada. Solo podemos imaginar la confusión y lucha interna que debió sentir. Todo lo que alguna vez creyó, todo lo que había defendido, ahora se veía completamente cuestionado. Mientras Saulo estaba ciego y confundido, Dios ya estaba preparando a alguien para guiarlo. En la ciudad de Damasco vivía un creyente llamado Ananías. Dios se le apareció en una visión y le dio instrucciones claras para encontrar a Saulo. Ananías, comprensiblemente, dudó. Saulo era muy conocido por perseguir a los seguidores de Jesús. Pero Dios animó a Ananías, revelándole algo importante sobre el propósito futuro de Saulo. Dios le dijo: «Ve a buscarlo. Él es el instrumento que he escogido para llevar mi nombre a los pueblos de otras naciones, a sus líderes y al pueblo de Israel. Yo le mostraré lo que tendrá que sufrir por seguirme». Confiando en la visión, Ananías fue a la casa donde Saulo se hospedaba. Su encuentro se describe en Hechos. Ananías entró en la casa, puso las manos sobre Saulo y dijo: «Hermano Saulo, el mismo Jesús que se te apareció en el camino hasta aquí, me ha enviado. Él quiere que recuperes la vista y que seas lleno del Espíritu Santo». En ese momento, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recuperó la vista. Se levantó y fue bautizado. Luego comió y recuperó fuerzas. El cambio en Saulo fue inmediato y transformador. El hombre que había llegado a Damasco para arrestar a creyentes ahora era uno de ellos. Pero Saulo no se conformó con unirse al grupo. No perdió tiempo en compartir la buena noticia sobre Jesús. En el libro de los Hechos se dice que Saulo empezó a hablar de inmediato en las sinagogas, diciendo que Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios. Todos los que lo oían se quedaban asombrados. Decían cosas como: ¿no es este el mismo hombre que causó tantos problemas en Jerusalén a los que creían en ese nombre? ¿No vino aquí para arrestarlos y llevarlos ante los líderes religiosos? Pero Saulo seguía fortaleciéndose en su mensaje, dejando confundidos a los judíos locales al demostrar con las Escrituras que Jesús era realmente el Salvador prometido. Imagínate cuán sorprendida debió estar la gente de Damasco. Esperaban que Saulo llegara a encarcelar a los seguidores de Jesús, pero en cambio, él decía públicamente que Jesús era el Hijo de Dios. La sorpresa y la incredulidad debieron ser enormes. Aún así, Saulo no dejó que eso lo detuviera. Usó su profundo conocimiento de las Escrituras y su pasión ardiente, ahora enfocada en probar que Jesús era el Mesías. Pero su tiempo en Damasco no duró mucho. En su carta a los Gálatas, Saulo, ahora llamado Pablo, compartió más detalles que no aparecen en Hechos. Explicó que no fue a Jerusalén de inmediato para conocer a los primeros apóstoles. En cambio, viajó a Arabia. Luego regresó a Damasco. Después de 3 años, fue a Jerusalén para conocer a Pedro y se quedó con él durante 15 días. El viaje de Pablo a Arabia es una parte fascinante de su historia. No explica qué hizo allí ni cuánto tiempo permaneció. Algunos estudiosos de la Biblia creen que pudo haberse quedado en Arabia por mucho tiempo, tal vez incluso 3 años antes de volver a Damasco. Otros creen que su visita fue mucho más corta. De cualquier forma, ese tiempo probablemente fue muy importante para él. Alejado del conflicto en Damasco y del torbellino de su cambio repentino, seguramente tuvo tiempo para reflexionar profundamente sobre lo que le había ocurrido. Ese tiempo a solas pudo haber ayudado a Pablo a acercarse más a Dios y a leer nuevamente las Escrituras con una nueva perspectiva, entendiendo ahora que Jesús era el Salvador prometido.
Cuando volvió a Damasco su fe era aún más fuerte, pero regresar no significaba que todo sería fácil. La predicación de Pablo causó serios problemas. Según Hechos, después de un tiempo, un grupo de judíos hizo un plan para matarlo. Pablo se enteró del plan. Vigilaban las puertas de la ciudad constantemente, esperando atraparlo, pero sus seguidores lo ayudaron a escapar por la noche, bajándolo en una canasta por una abertura en la muralla de la ciudad. Esa salida dramática marcó el final de la primera etapa de la nueva misión de Pablo. Después de salir de Damasco, decidió ir a Jerusalén. Es fácil imaginar lo nervioso que debió sentirse al acercarse de nuevo a esa ciudad. La última vez que estuvo allí, perseguía a los cristianos. Ahora regresaba como uno de ellos. Al llegar, Hechos explica que intentó unirse a los demás creyentes, pero tenían miedo de él. No creían que realmente hubiera cambiado. Entonces intervino Bernabé. Llevó a Pablo ante los apóstoles y les explicó cómo Pablo había visto al Señor en el camino a Damasco, cómo Dios le había hablado y cómo había predicado con valentía en nombre de Jesús desde su llegada. Es comprensible que los discípulos no confiaran en él al principio. Pablo era conocido por atacar a su comunidad. El apoyo de Bernabé marcó la diferencia y ayudó a que aceptaran a Pablo. Ese momento con Bernabé fue muy importante. Más adelante, él se convertiría en uno de los compañeros más cercanos de Pablo en la difusión del mensaje. Una vez bienvenido, Pablo se puso a trabajar rápidamente. La Biblia dice que se quedó con los discípulos y se movía libremente por Jerusalén, hablando con valentía del Señor. Conversaba y debatía con judíos de habla griega, pero también ellos querían matarlo. Una vez más, las palabras de Pablo provocaban fuertes reacciones. Las cosas se pusieron tan peligrosas que los creyentes decidieron que era hora de que se fuera de la ciudad. Así que, como cuenta Hechos, llevaron a Pablo a Cesarea y luego lo enviaron a Tarso, su ciudad natal. Esta siguiente etapa de la vida de Pablo no está bien documentada. La Biblia no dice mucho sobre lo que hizo allí, pero por lo que sabemos de él, probablemente continuó enseñando y compartiendo el mensaje. Quizás no tan públicamente, pero con la misma pasión. El tiempo de Pablo en Tarso fue probablemente una etapa importante de crecimiento. Fuera del ojo público y alejado de los problemas que causaba su presencia en Jerusalén, pudo enfocarse en aprender más sobre el mensaje de Jesús. Probablemente fue durante esos años que Pablo reflexionó profundamente sobre lo que le había ocurrido y comenzó a formar muchas de las ideas que más tarde compartiría en sus cartas. No sabemos exactamente cuánto tiempo se quedó en Tarso, pero parece que fueron varios años. Un punto de cambio importante llegó cuando Bernabé fue a buscar a Pablo para que lo ayudara con la creciente iglesia en Antioquía. Ese momento marcó el inicio de un nuevo capítulo en la misión de Pablo, uno que lo llevaría a sus famosos viajes y a las cartas que forman gran parte del Nuevo Testamento. La historia temprana de Pablo es un ejemplo poderoso de cómo Dios puede transformar completamente una vida. De perseguir creyentes a compartir el mensaje él mismo, la transformación de Pablo muestra lo que la gracia de Dios puede hacer. Este relato resalta varios puntos clave. Primero, la vida de Pablo cambió para siempre gracias a un encuentro personal y directo con Jesús. Luego, vemos cuán importantes fueron otros seguidores de Jesús, como Ananías y Bernabé, para ayudar a Pablo a comenzar su nuevo camino de fe. Pablo también enfrentó dificultades desde el principio, lo cual fue un adelanto de los muchos desafíos que encontraría durante sus años como mensajero del Evangelio. Cuando salió de Tarso para unirse a Bernabé en Antioquía, Pablo estaba listo para lo que venía.
Su tiempo de preparación había terminado, y el elegido para llevar la buena noticia a los gentiles estaba preparado para comenzar su misión global. Los viajes de Pablo marcarían un paso importante en el crecimiento del cristianismo más allá de sus raíces judías. A través de estas misiones, el mensaje de Jesús empezó a llegar al resto del mundo romano. El primero de estos viajes comenzó en Antioquía. Según Hechos, mientras los creyentes adoraban y ayunaban, el Espíritu Santo dio una instrucción clara: aparten a Bernabé y a Saulo para la misión que he escogido para ellos. Después de más oración y ayuno, el grupo les impuso las manos y los envió. Esto marcó el comienzo del llamado misionero de Pablo. Él y Bernabé navegaron hacia Chipre, la isla de donde era Bernabé. En la ciudad de Salamina hablaron en las sinagogas locales. Mientras cruzaban la isla, llegaron a Pafos, donde tuvieron un encuentro memorable con un funcionario romano llamado Sergio Paulo. Hechos nos dice que, después de presenciar lo que ocurrió, el procónsul creyó porque quedó profundamente conmovido por lo que escuchó sobre el Señor. Desde Chipre, el equipo viajó a Perge, en la región de Panfilia. Allí, Juan Marcos, quien viajaba con ellos, decidió regresar a Jerusalén. Pablo y Bernabé continuaron hacia Antioquía de Pisidia, donde Pablo predicó un mensaje poderoso en la sinagoga. Hechos describe la fuerte reacción que recibieron Pablo y Bernabé. En el siguiente sábado, casi toda la ciudad se reunió para escuchar el mensaje del Señor, pero con tanto éxito vino también la oposición. Poco después, algunos líderes judíos influenciaron a mujeres prominentes y a hombres importantes de la ciudad. Estas personas provocaron problemas contra Pablo y Bernabé y los obligaron a salir del lugar. Este mismo patrón, interés inicial seguido de fuerte oposición, se repetiría una y otra vez durante los viajes de Pablo. Cuando llegaron a Iconio, Pablo y Bernabé hablaron nuevamente en la sinagoga. Muchos creyeron, pero también encontraron resistencia. Según el relato, se quedaron allí un tiempo, hablando con valentía por Dios, quien respaldó sus palabras permitiéndoles hacer milagros y señales. El viaje continuó hacia Listra, donde ocurrió algo sorprendente. Después de que Pablo sanó a un hombre que nunca había caminado, la gente quedó asombrada y pensó que los dos hombres eran dioses en forma humana. La multitud gritó en su idioma local que los dioses habían descendido a visitarlos. Llamaron a Bernabé Zeus y a Pablo Hermes, ya que Pablo era quien hablaba más. Pablo y Bernabé hicieron todo lo posible por evitar que la gente les ofreciera sacrificios, tratando de explicarles que solo eran mensajeros humanos. Pero el ambiente cambió rápidamente. Más tarde, llegaron personas de Antioquía e Iconio que convencieron a la multitud de volverse en contra de Pablo. Lo apedrearon y lo arrastraron fuera de la ciudad, creyendo que había muerto. Esto demuestra cuán peligrosa era realmente la misión de Pablo, pero él sobrevivió. Después de visitar la cercana ciudad de Derbe, Pablo y Bernabé regresaron a las ciudades que ya habían visitado. Allí animaron a los nuevos creyentes y ayudaron a organizar las primeras iglesias, eligiendo líderes. Oraron y ayunaron, luego pusieron el liderazgo en manos de Dios, confiando en que Él los guiaría. El segundo gran viaje de Pablo comenzó después del concilio en Jerusalén. Quería regresar y ver cómo estaban las iglesias que habían fundado, pero tuvo un desacuerdo con Bernabé. Pablo no quería llevar a Juan Marcos, quien los había abandonado anteriormente. La discusión fue tan fuerte que decidieron separarse. Bernabé tomó a Marcos y se fue a Chipre. Pablo eligió a Silas y siguió adelante, con el apoyo de los creyentes locales. Pablo y Silas viajaron por Siria y Cilicia, donde ayudaron a fortalecer la fe de los creyentes. En Listra, Pablo conoció a un joven llamado Timoteo, se unió al equipo y ayudó en la misión.
Sus esfuerzos dieron grandes resultados. Las iglesias se fortalecieron en la fe y cada día más personas se unían a ellos. Entonces ocurrió algo inesperado. Una noche, Pablo tuvo una visión. Vio a un hombre de Macedonia rogándole y diciendo: «Ven a Macedonia y ayúdanos». Después de ver esto, se prepararon rápidamente para partir, creyendo que Dios los llamaba a compartir las buenas noticias en esa región. Esa visión marcó el inicio de la misión de Pablo de llevar el Evangelio a Europa. En la ciudad de Filipos, Pablo y sus compañeros conocieron a una mujer llamada Lidia. Vendía telas de púrpura muy costosas y era de la ciudad de Tiatira. Lidia creía en Dios y escuchaba con atención a Pablo. Como relata Hechos, el Señor abrió su corazón y aceptó lo que Pablo decía. Después de que ella y toda su familia fueron bautizadas, los invitó a quedarse en su casa. Dijo: «Si realmente creen que soy creyente en el Señor, vengan y quédense en mi casa». Y logró convencerlos. Pero la paz en Filipos no duró mucho. Pablo expulsó un espíritu maligno de una esclava que ganaba dinero para sus dueños prediciendo el futuro. Como resultado, Pablo y Silas fueron arrestados y encarcelados. Pero ocurrió algo increíble. Un fuerte terremoto sacudió la prisión y todas las puertas se abrieron. Esto llevó a un momento clave de fe. El carcelero, asustado y confundido, preguntó: «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?». Pablo y Silas respondieron: «Cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y toda tu familia». Después de salir de Filipos, el grupo viajó a Tesalónica. Allí, Pablo enseñó en la sinagoga durante 3 sábados. Algunos judíos creyeron en su mensaje y se unieron a Pablo y Silas. Muchos no judíos y varias mujeres respetadas también llegaron a la fe. Pero una vez más surgió oposición. Algunos locales enfurecidos provocaron disturbios y Pablo y Silas tuvieron que salir de la ciudad y dirigirse a Berea. En Berea, las cosas comenzaron de forma más positiva. La comunidad judía local era más abierta que la de Tesalónica. Escuchaban con interés y estudiaban las Escrituras cada día para ver si lo que decía Pablo era verdad. Lamentablemente, las personas que se oponían a Pablo en Tesalónica también llegaron a Berea y provocaron más hostilidad. Pablo tuvo que salir rápidamente y viajar a Atenas, mientras los demás se quedaron atrás. En Atenas, Pablo dio un discurso muy conocido en el Areópago, un lugar donde la gente se reunía para discutir ideas. Rodeado de estatuas y altares dedicados a muchos dioses, Pablo encontró uno con la inscripción «Al Dios desconocido». Usó eso como punto de partida para su mensaje. Dijo: «Pueblo de Atenas, veo que son muy religiosos. Mientras caminaba por su ciudad y veía sus altares, encontré uno dedicado a un Dios desconocido. Eso que ustedes adoran sin conocer es lo que yo vengo a anunciarles». Desde Atenas, Pablo fue a Corinto, donde se quedó durante 18 meses. Allí conoció a una pareja llamada Aquila y Priscila. Se convirtieron en colaboradores cercanos en la misión. Una noche, Pablo tuvo una visión. El Señor le dijo: «No tengas miedo, sigue hablando, no te calles». Estas palabras le dieron fuerzas para continuar compartiendo el mensaje en Corinto. Dios lo tranquilizó en esa visión, diciéndole: «Estoy contigo, y nadie te hará daño, porque tengo mucha gente en esta ciudad». Fue durante este tiempo que Pablo escribió sus cartas a los creyentes de Tesalónica. Más tarde, comenzó su tercer viaje misionero, empezando con visitas a las iglesias en Galacia y Frigia. Como cuenta Hechos, después de pasar un tiempo en Antioquía, Pablo volvió a salir, viajando por las regiones de Galacia y Frigia, ayudando a fortalecer la fe de todos los discípulos que encontraba. El corazón de este viaje fue su tiempo en Éfeso, donde Pablo pasó casi 3 años enseñando y construyendo la iglesia.
Su labor allí estuvo marcada por milagros sorprendentes. Hechos explica que Dios hizo cosas tan poderosas a través de Pablo que incluso los pañuelos o delantales que él había tocado eran llevados a los enfermos, y ellos sanaban de sus enfermedades y eran liberados de espíritus malignos. La influencia de Pablo en Éfeso fue tan grande que comenzó a afectar los negocios locales, especialmente a quienes fabricaban ídolos de plata de la diosa Artemisa. Un platero llamado Demetrio se preocupó por perder ingresos y reunió a otros del oficio. Les advirtió diciendo: «Ustedes saben que ganamos bien con este trabajo, pero han visto cómo este hombre, Pablo, ha desviado a mucha gente, aquí en Éfeso y en toda la región. Él dice que los dioses hechos por manos humanas no son dioses en absoluto. Esto podría arruinar nuestro negocio y también afectar la honra del gran templo de Artemisa, cuya imagen es adorada en toda Asia y en el mundo». Después del alboroto en Éfeso, Pablo viajó por la región de Macedonia, animando a las iglesias. Hechos registra que dio muchos mensajes de aliento a los creyentes antes de llegar finalmente a Grecia. Se quedó en Grecia por unos 3 meses, probablemente en la ciudad de Corinto. Fue durante esa estadía que Pablo escribió su carta a los romanos. De regreso a Jerusalén, Pablo pasó por Troas, donde ocurrió algo sorprendente. Mientras predicaba hasta altas horas de la noche, un joven llamado Eutico se quedó dormido en una ventana del 3er piso, cayó y murió. Pero Pablo bajó corriendo, lo abrazó y dijo: «No se preocupen, está vivo». Pablo regresó al piso superior, compartió una comida y siguió hablando hasta el amanecer. La gente se sintió muy consolada al ver que el joven estaba vivo y bien. Más tarde, en Mileto, Pablo se reunió con los ancianos de Éfeso. En su emotivo discurso de despedida, les recordó cómo había servido con fidelidad y trabajado con esfuerzo. Terminó diciendo: «En todo lo que hice, les mostré cuán importante es ayudar a los necesitados, recordando las palabras de Jesús: hay más bendición en dar que en recibir». Mientras Pablo avanzaba hacia Jerusalén, comenzaron a surgir advertencias. En Cesarea, un profeta llamado Ágabo dio un mensaje dramático. Tomó el cinturón de Pablo, se ató las manos y los pies y dijo: «El Espíritu Santo dice que así atarán los líderes judíos al dueño de este cinturón y lo entregarán a los no judíos». Aunque la gente lo alertaba, Pablo estaba decidido a continuar. En Hechos responde con emoción: «¿Por qué lloran y me rompen el corazón? Estoy listo no solo para ser arrestado, sino también para morir en Jerusalén por el Señor Jesús». Los viajes misioneros de Pablo marcaron un punto de inflexión en la historia del cristianismo. Lo que comenzó como un movimiento principalmente entre creyentes judíos se convirtió en una fe que se extendió por todo el mundo grecorromano. Durante sus viajes, Pablo fundó iglesias en ciudades clave, construyendo una red fuerte de comunidades cristianas que seguirían creciendo mucho después de que él se marchara. Estos viajes también fueron el contexto de muchas de sus cartas, mensajes que más tarde se convertirían en partes centrales del Nuevo Testamento. Las experiencias de Pablo, las personas que conoció y las dificultades que enfrentó influyeron profundamente en lo que enseñó y creyó. Su valentía ante el peligro, su capacidad de hablar a diferentes culturas y su firme determinación de compartir la buena noticia son un ejemplo poderoso. Los viajes de Pablo no solo llevaron el Evangelio a nuevos lugares, también ayudaron a las personas a entender mejor lo que significaba el mensaje de Jesús en diferentes culturas y situaciones. Al llegar a Jerusalén, Pablo estaba entrando en una nueva y desafiante etapa de su vida. Su tiempo de viajes se transformaría en un tiempo de arrestos y juicios, primero en Jerusalén y luego en el corazón del Imperio Romano.
Pero incluso esos momentos difíciles le dieron nuevas oportunidades para hablar de su fe, esta vez ante líderes poderosos y grandes multitudes. Poco después de llegar a Jerusalén, Pablo fue el centro de un conflicto serio en el templo. Hechos describe cómo comenzó todo. Algunos judíos de Asia vieron a Pablo en el templo, cerca del final de un ritual de purificación de 7 días. Alborotaron a la multitud y agarraron a Pablo gritando: «¡Israelitas, ayúdennos! Este es el hombre que enseña en contra de nuestro pueblo, de nuestra ley y de este lugar sagrado, y ahora ha traído a no judíos al templo y lo ha profanado». Habían visto antes a Pablo en la ciudad con un hombre llamado Trófimo, que era de Éfeso, y asumieron equivocadamente que Pablo lo había llevado al templo. Aunque esta acusación era falsa, rápidamente provocó caos. Toda la ciudad se alborotó y la gente corrió de todas partes. Sacaron a Pablo del templo y cerraron las puertas detrás de él. Mientras la multitud intentaba matarlo, llegó la noticia al comandante romano de que la ciudad estaba en desorden. De inmediato tomó a algunos oficiales y soldados y corrió al lugar. En cuanto la multitud vio al comandante y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Ese rescate dramático marcó el inicio de una nueva etapa en la vida de Pablo, una llena de juicios, prisiones y testimonio bajo presión. El comandante romano, pensando que Pablo era un alborotador peligroso, lo arrestó. Pero Pablo pidió hablar con la multitud y se le dio permiso. En su discurso, que está registrado en Hechos, Pablo contó cómo llegó a creer en Jesús y cómo fue llamado a compartir el mensaje con los no judíos. La gente escuchó en silencio, hasta que Pablo mencionó que fue enviado a los gentiles. Entonces todo cambió. Pablo dijo: «El Señor me dijo, ve, te enviaré lejos a los gentiles». En ese momento, la multitud estalló en ira. Gritaron: «Desháganse de este hombre, no merece vivir». Ante el caos, el comandante romano ordenó que llevaran a Pablo a la fortaleza y lo prepararan para ser azotado. Pero justo antes de que ocurriera, Pablo reveló que era ciudadano romano. La ley romana protegía a los ciudadanos de ser castigados sin juicio. El oficial le preguntó: «Dime, ¿de verdad eres ciudadano romano?». Pablo respondió: «Sí». El comandante dijo: «Yo pagué mucho dinero para obtener la ciudadanía». Pablo contestó: «Pero yo nací ciudadano». De inmediato, los soldados se alejaron. El comandante mismo se puso nervioso al darse cuenta de que había encadenado a un ciudadano romano. Al día siguiente, Pablo fue llevado ante el consejo judío, el Sanedrín. Pablo rápidamente notó que el consejo estaba dividido entre 2 grupos, fariseos y saduceos, y aprovechó esa división. Se puso de pie y dijo: «Hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos. Estoy en juicio hoy porque creo en la resurrección de los muertos». Esa declaración provocó una discusión entre los 2 grupos. Los saduceos no creían en la resurrección, ni en ángeles, ni en espíritus. Los fariseos sí creían en todo eso. El debate se volvió tan intenso que el comandante tuvo que sacar a Pablo otra vez para mantenerlo a salvo. Esa noche, Pablo recibió un mensaje de consuelo del Señor. En una visión, Jesús se le apareció y le dijo: «Sé valiente, así como hablaste por mí en Jerusalén, también hablarás por mí en Roma». Al día siguiente, el sobrino de Pablo escuchó sobre un plan secreto para matarlo. Rápidamente se lo contó a Pablo, quien pasó el mensaje a los oficiales romanos. Cuando el comandante supo de la amenaza, ordenó que Pablo fuera trasladado con fuerte protección. Le dio órdenes a 2 oficiales: «Preparen 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros para salir esta noche a las 9. Tengan caballos listos para que Pablo sea llevado con seguridad al gobernador Félix». Pablo fue llevado a Cesarea bajo esa gran protección.
Una vez allí, enfrentaría una serie de audiencias legales. Estos juicios pondrían a prueba la fe de Pablo, le darían nuevas oportunidades para compartir el mensaje y finalmente lo llevarían al centro del Imperio Romano, tal como el Señor había dicho. Pablo fue llevado primero ante el gobernador Félix, donde un abogado llamado Tértulo, representando al sumo sacerdote y a otros líderes judíos, presentó graves acusaciones. Pablo respondió con sabiduría y calma, negando los cargos falsos y explicando sus creencias con confianza. En su defensa, registrada en Hechos, Pablo dijo: «Reconozco que adoro al Dios de nuestros antepasados siguiendo el camino, que algunos llaman secta. Creo todo lo que está escrito en la ley y los profetas. Al igual que ellos, tengo esperanza en Dios, de que habrá resurrección tanto de los justos como de los malvados. Por eso, siempre me esfuerzo por tener la conciencia limpia delante de Dios y de las personas». Aunque Félix encontró interesante el mensaje de Pablo, lo dejó en prisión por 2 años. Esperaba que Pablo le ofreciera un soborno. Cuando Félix fue reemplazado por un nuevo gobernador, Festo, los líderes judíos renovaron rápidamente sus quejas. Festo consideró enviar a Pablo a Jerusalén para ser juzgado, pero Pablo, sabiendo que eso era peligroso, tomó una decisión valiente. Apeló al César. Dijo: «Si he hecho algo que merezca la muerte, no trataré de evitarlo. Pero si estas acusaciones son falsas, nadie tiene derecho a entregarme. Apelo al César». Después de hablar con sus consejeros, Festo respondió: «Has apelado al César, así que al César irás». Antes de ser enviado a Roma, Pablo tuvo una última audiencia importante, esta vez ante el rey Agripa. Su discurso, registrado en Hechos 26, describía con fuerza su experiencia personal y el mensaje que predicaba. Pablo terminó con una pregunta sincera dirigida al rey. «Rey Agripa, ¿crees lo que escribieron los profetas? Yo sé que sí». Agripa respondió: «¿De verdad piensas que puedes convencerme de hacerme cristiano tan rápido?». Pablo contestó: «Sea en poco tiempo o en mucho, le pido a Dios que no solo usted, sino todos los que me escuchan hoy, lleguen a ser como yo, excepto por estas cadenas». Después de esto, Pablo fue enviado a Roma como prisionero. El viaje, descrito en Hechos 27, estuvo lleno de peligros, incluyendo un naufragio aterrador. Aunque Pablo advirtió que no era seguro viajar, el oficial romano a cargo decidió zarpar de todas formas. Pronto enfrentaron una tormenta violenta que duró 2 semanas, sacudiendo el barco con fuerza. Durante ese tiempo oscuro, Pablo recibió un mensaje de Dios. Les dijo: «Anoche, un ángel del Dios a quien sirvo estuvo a mi lado y me dijo: no tengas miedo, Pablo. Debes presentarte ante el César, y Dios ha concedido la vida de todos los que navegan contigo». Finalmente el barco naufragó cerca de la isla de Malta. Sorprendentemente, las 276 personas a bordo sobrevivieron. Mientras recogía leña, una serpiente mordió a Pablo desde el montón. Lo que ocurrió después dejó a todos asombrados, porque no sufrió ningún daño. Cuando la gente de Malta vio a la serpiente colgada de la mano de Pablo, murmuraban: «Este hombre debe ser un asesino. Sobrevivió al mar, pero la justicia no lo dejará vivir». Pero Pablo simplemente sacudió la serpiente al fuego y no le pasó nada. Los locales lo observaban, esperando que se hinchara o cayera muerto, pero al verlo bien, sin sufrir daño, cambiaron de opinión. Ahora creían que era un dios. Mientras estaba en la isla, Pablo también sanó a muchos enfermos. Uno de ellos fue el padre de Publio, el principal funcionario de la isla. Como explica Hechos, este hombre estaba en cama con fiebre alta y problemas estomacales. Pablo lo visitó, oró, puso sus manos sobre él y fue sanado.
Después de eso, otros enfermos de la isla vinieron y también fueron sanados. Pablo permaneció en Malta durante 3 meses antes de continuar su camino hacia Roma. Cuando llegaron a Roma, Hechos nos dice que a Pablo se le permitió vivir en una casa alquilada, aunque un soldado permanecía cerca para vigilarlo. Aunque técnicamente era prisionero, Pablo tenía bastante libertad. Aprovechó ese tiempo para seguir compartiendo el mensaje de Jesús. Hechos termina con estas palabras: durante 2 años completos, Pablo vivió en su casa alquilada y recibía a todos los que lo visitaban. Compartía con valentía el mensaje del reino de Dios y enseñaba sobre Jesucristo sin que nadie lo detuviera. Este periodo de arresto domiciliario estuvo lejos de ser pasivo. Mostró el valor de Pablo, su sabiduría y su compromiso inquebrantable con el Evangelio. A pesar de estar bajo vigilancia, siguió compartiendo el mensaje de Jesús, llegando incluso a lugares que de otro modo habrían estado cerrados para él. Sus discursos ante gobernantes no solo defendían su inocencia, sino que también le daban la oportunidad de proclamar el Evangelio en círculos políticos y reales. Algunos de los escritos más inspiradores de Pablo surgieron durante ese tiempo. Las cartas a los Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón, conocidas como las epístolas de la prisión, reflejan cómo Pablo veía la obra de Dios incluso en medio de sus pruebas. En Filipenses, Pablo escribe: «Quiero que sepan, hermanos y hermanas, que lo que me ha sucedido ha servido para avanzar el Evangelio. Gracias a estas cadenas, toda la guardia del palacio y muchos otros saben que estoy aquí por Cristo. Y la mayoría de los creyentes se han animado en el Señor y comparten el mensaje con más valor, sin miedo». El libro de los Hechos termina con Pablo aún en Roma, pero por sus cartas posteriores sabemos que fue liberado. Continuó predicando unos años más y luego fue arrestado de nuevo y ejecutado durante el gobierno del emperador Nerón. Incluso en sus momentos más oscuros, Pablo se mantuvo fiel a su misión, dejando un legado poderoso. Su tiempo bajo arresto domiciliario estuvo lleno de predicación, escritura e influencia espiritual, resultando en cartas que siguen moldeando la fe cristiana hoy en día. La carta a los Efesios, aunque dirigida a los creyentes en Éfeso, lleva un mensaje amplio y profundo. En ella, Pablo explora temas sobre la identidad de la Iglesia y la unidad de los creyentes en Cristo. En un pasaje, Pablo dice que los creyentes ya no son extranjeros, sino miembros de la familia de Dios. Dice que forman parte de un edificio construido sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la piedra principal. A través de él, todo el edificio se une, convirtiéndose en un templo santo. Y en Cristo, los creyentes son edificados juntos como un lugar donde vive el Espíritu de Dios. La carta a los Filipenses tiene un tono diferente, más íntimo y lleno de alegría, aunque Pablo la escribió desde prisión. Anima a la iglesia a mantener su gozo sin importar lo que enfrenten. Escribe: «Alégrense siempre en el Señor». Lo repito, alégrense, que todos vean su espíritu amable. El Señor está cerca, no se angustien por nada. Más bien, en toda situación, presenten sus peticiones a Dios mediante la oración y la gratitud. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. En su carta a los Colosenses, Pablo aborda enseñanzas importantes sobre Jesús y advierte contra ideas falsas que estaban entrando en la iglesia. Enfatiza que Cristo está por encima de todo. Un pasaje poderoso describe a Jesús como la imagen visible del Dios invisible, el que existía antes de todo. Pablo escribe que todo, lo del cielo y lo de la tierra, visible o invisible, incluyendo poderes y autoridades, fue creado por medio de Cristo y para Él. Cristo existía antes de todo, y por medio de Él,
todo se mantiene unido. Él es la cabeza de la iglesia, el principio, y el primero en resucitar para tener el primer lugar en todo. Dios quiso habitar plenamente en Cristo y, por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas, por medio de la sangre de Jesús derramada en la cruz. La carta a Filemón es la más breve de Pablo, pero está llena de ternura y gracia. Es una petición personal escrita en favor de Onésimo, un esclavo fugitivo que había llegado a la fe a través del ministerio de Pablo mientras estaba en prisión. Pablo escribe: «Te ruego por Onésimo, que llegó a ser como un hijo para mí durante mi encarcelamiento. Antes no te servía de mucho, pero ahora es útil para ti y para mí. Te lo envío de regreso. Es muy querido para mí». Después de ser liberado del arresto domiciliario en Roma, se cree que Pablo continuó viajando. Aunque la Biblia no da detalles exactos, pistas en sus cartas y escritos cristianos tempranos sugieren que visitó lugares como España, Creta y partes de Asia Menor. En su carta a los romanos, Pablo ya había compartido su deseo: «Tengo planes de ir a España y espero visitarlos en el camino para que me ayuden en mi viaje después de disfrutar un tiempo con ustedes». Aunque las Escrituras no confirman el viaje, líderes de la iglesia primitiva como Clemente de Roma dijeron que Pablo llegó hasta allí. En su carta a Tito, Pablo menciona que había estado en Creta. Le dice: «La razón por la que te dejé en Creta fue para que terminaras el trabajo que comenzamos y nombraras líderes en cada ciudad, como te indiqué». Esto confirma que Pablo había estado activo en la isla y había dado a Tito la responsabilidad de organizar la iglesia allí. Las cartas conocidas como epístolas pastorales, primera a Timoteo, Tito y segunda a Timoteo, son los últimos escritos que tenemos de Pablo. Estas cartas contienen orientación esencial para el liderazgo de la iglesia y abordan temas prácticos sobre estructura, doctrina y vida diaria. En primera de Timoteo, Pablo da consejos sobre cómo debe funcionar la iglesia, cómo deben elegirse los líderes y cómo enfrentar las falsas enseñanzas. Explica el motivo de sus instrucciones diciendo: «Espero visitarte pronto, pero si me demoro, quiero que sepas cómo deben comportarse las personas en la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad». La carta a Tito también ofrece instrucciones para organizar la iglesia, pero hace énfasis en la sana enseñanza y en cómo debe influir en la vida de los creyentes. Pablo escribe: «La gracia de Dios se ha manifestado para traer salvación a todos. Nos enseña a rechazar el pecado y los deseos mundanos y a vivir de manera justa, fiel y disciplinada ahora mientras esperamos la esperanza bendita, la venida gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Él se entregó por nosotros para liberarnos de toda maldad y hacernos su pueblo, lleno de entusiasmo por hacer lo bueno». La segunda carta a Timoteo es profundamente personal y emotiva. Fue escrita durante el último encarcelamiento de Pablo en Roma, cuando ya sentía que su final se acercaba. Reflexionando sobre su vida, Pablo escribe: «Ya estoy siendo derramado como una ofrenda y se acerca el momento de mi partida. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Ahora me espera la corona de justicia, que el Señor, juez justo y fiel, me dará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que anhelan su venida». Según la tradición cristiana primitiva, Pablo fue ejecutado en Roma durante la persecución de Nerón, probablemente alrededor del año 67 después de Cristo. Aunque la Biblia no describe el momento exacto de su muerte, se cree que fue decapitado, un método típico de ejecución para ciudadanos romanos. La influencia de Pablo en el cristianismo es vasta y duradera. Sus escritos sentaron las bases de gran parte de la teología cristiana. Ideas como la justificación por la fe, la Iglesia como cuerpo de Cristo y el mensaje de salvación para todos fueron temas centrales en sus enseñanzas. Como escribió en Romanos,
Todos han pecado y están lejos de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La enseñanza de Pablo de que la salvación es un regalo gratuito de Dios, recibido por la fe, se convirtió en una piedra angular de la creencia cristiana. Su comprensión de la Iglesia como el cuerpo de Cristo, especialmente en pasajes como 1 Corintios 12, moldeó profundamente la visión de los primeros cristianos sobre la unidad y la diversidad. En ese capítulo, Pablo les recuerda: ahora ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es parte de él. Pablo desempeñó un papel clave en expandir la Iglesia más allá de sus raíces judías. Su misión entre los gentiles abrió la puerta para que personas de todos los orígenes abrazaran la fe. Fundó iglesias en ciudades importantes del Imperio Romano y predicó con firmeza que el mensaje de Jesús era para todos, no solo para un grupo. En Gálatas, Pablo comparte una visión poderosa de igualdad espiritual. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Esta declaración valiente ayudó a formar la identidad de la iglesia primitiva y convirtió al cristianismo en una fe verdaderamente universal. La influencia de Pablo no terminó con la iglesia primitiva. Sus escritos han seguido impactando la teología cristiana a lo largo de los siglos. Grandes pensadores como Agustín, Martín Lutero y Juan Calvino fueron profundamente influenciados por sus enseñanzas. De hecho, la Reforma protestante se basó en gran medida en el mensaje de Pablo sobre la justificación por la fe. Pablo también dejó una huella duradera en la forma en que se hacen las misiones. Su método de fundar iglesias, capacitar líderes locales y mantenerse en contacto a través de cartas y visitas de seguimiento se ha convertido en un modelo que los misioneros siguen usando hasta hoy. Sus cartas también ayudaron a definir la ética cristiana. Pablo enseñó que la fe debe moldear el comportamiento. En Gálatas, escribe sobre el tipo de vida que nace del Espíritu de Dios. El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Más allá de la teología y la ética, la influencia de Pablo llega a la literatura y la filosofía. Sus cartas conforman gran parte del Nuevo Testamento y ayudaron a establecer el formato de la correspondencia cristiana. También tenía una habilidad única para usar el lenguaje filosófico griego para explicar profundas verdades espirituales, mostrando una profundidad de pensamiento que sigue atrayendo a estudiosos hasta el día de hoy. La vida de Pablo demuestra lo que puede hacer la gracia de Dios. Pasó de ser un feroz opositor de la Iglesia a uno de sus mayores defensores. Su pasión por compartir el Evangelio, su resistencia en medio del sufrimiento y su profundo entendimiento espiritual siguen inspirando y desafiando a los cristianos en todo el mundo. En su última carta, Pablo mostró no solo confianza personal en lo que le esperaba, sino también una fuerte fe en el mensaje que predicaba. Escribió en 2 a Timoteo: «Recuerda a Jesucristo, resucitado de entre los muertos, descendiente de David. Esta es la buena noticia por la cual sufro, hasta el punto de ser tratado como un criminal y encadenado. Pero la palabra de Dios no está encadenada». Y tenía razón, el mensaje de Dios perduró, y también el legado de Pablo. Su ministerio, sus cartas y su forma de vivir continúan inspirando y moldeando la fe cristiana incluso hoy. Su vida sigue siendo un recordatorio poderoso de cuán profundamente puede transformar el Evangelio a quien lo abraza. De Saulo, el perseguidor, a Pablo, el apóstol, su historia representa una de las transformaciones más dramáticas y significativas de toda la historia cristiana.
Su recorrido muestra cómo el mensaje de Jesús puede renovar corazones, vencer pruebas y llegar a personas en todo el mundo. Al reflexionar sobre la increíble vida de Pablo, también se nos invita a pensar en nuestro propio camino de fe. Como Pablo, estamos llamados a mantenernos firmes en lo que creemos, a compartir la esperanza que hemos recibido y a marcar una diferencia, sin importar dónde estemos o qué desafíos enfrentemos. Si esta historia tocó tu corazón y quieres conocer más sobre personas de gran fe, considera suscribirte a nuestro canal. Tenemos muchas más historias inspiradoras por compartir y nos encantaría hacer ese camino contigo. Si este video te animó, ¿por qué no compartirlo con alguien más? Nunca sabes. Alguien cercano a ti puede necesitar escuchar este mensaje de gracia y transformación hoy. Las palabras de Pablo en Filipenses nos dan un gran recordatorio sobre cómo vivir con propósito y enfoque. Él escribió: Hermanos y hermanas, no considero haberlo alcanzado todo, pero hago una cosa: olvido lo que queda atrás y me esfuerzo por lo que está delante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios tiene preparado para mí en Cristo Jesús. Esa mentalidad, seguir adelante, confiar en Dios y mantenerse comprometido, es algo que todos podemos adoptar. Que como Pablo mantengamos los ojos en la meta, que usemos nuestras vidas para traer luz, servir a los demás y compartir el amor que hemos encontrado. Y al hacerlo, que dejemos un legado que perdure. Gracias por haber pasado este tiempo con nosotros y por ver este video. Si te gustó, no olvides darle like, suscribirte al canal y compartirlo con tus amigos y familiares. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido significativo y edificante. Hasta la próxima. Mantente animado, mantente con esperanza y recuerda, sin importar tu pasado, tu futuro puede estar lleno de propósito, igual que lo estuvo el de Pablo. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.